Buenas tardes, de nuevo estamos aquí dándole el primer lugar a Dios, dedicándole 20 minuticos de nuestro tiempo para recibir palabra de Él, para recibir guianza y enseñanza. Pues hoy el estudio que vamos a hacer hoy es ¿qué estorban nuestras oraciones? Entonces, de verdad que me gustaría que pusieran por obra y que si pudieran ver por lo menos 2 veces este video porque no es porque yo lo haya grabado, sino porque de verdad que viene de parte del corazón de Dios. Dios quiere que las oraciones del pueblo no se queden estancadas, sino que lleguen y cumplan el propósito para el cual fueron enviadas, así como la palabra de Dios. Nuestra palabra tiene poder y asimismo pues nuestras oraciones, pero pues si tenemos en cuenta el título de esta prédica, sabemos que entonces por más poder que tengamos, hay estorbo también y se debilitan esas oraciones y tardan en cumplirse en las peticiones del pueblo de Dios a causa de lo que vamos a ver. Bueno, Padre amado, mi Señor Jesús, aquí estamos, tu pueblo, nos presentamos delante de ti, presento delante de ti a todas y cada una de las personas que se conectan con tu tiempo, Señor, que te dan el primer lugar a ti, que quieren aprender de ti, que tienen hambre y sed de ti, Señor, que están en dificultad y que te han preguntado, Señor, ¿por qué no les has respondido sus oraciones? ¿O por qué no han recibido esa promesa que tú les diste, Señor? Que llevan años esperando. Padre amado, pues hoy, Señor, es ese día para que tú, Señor, aquí estoy, Señor, me dispongo para que seas tú llenando mi boca y dándole respuesta a tu pueblo. Que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor, convenciéndolos y mostrándoles el camino a seguir, Padre amado, para que todas las oraciones que están estancadas, Señor, lleguen hasta el tercer cielo y asimismo tú envíes la respuesta a su tiempo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, entonces, pues como decía, muchas veces llevamos años esperando, orando por algo, por una petición en específico y pues no vemos resultado ni la respuesta. Y tenemos que tener en cuenta que Dios responde sí, no o no es el tiempo. Cuando Él dice, vayamos en el no primero. Cuando Él dice no, es porque estamos haciendo oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué voy yo? Que por favor analicemos, autoanalicemos nuestra oración, si esa oración que estamos haciendo y por la cual no hemos recibido una respuesta, es una oración que es conforme a la voluntad de Dios o no. Si esta oración no es conforme a la oración de Dios, a la voluntad de Dios, perdón, la respuesta es no. No hay un tal vez, de pronto, más tarde, esperemos a ver qué pasa, si haces esto, no, la respuesta es no. No hay vuelta de hoja. Entonces les voy a dar como los ejemplos para que identifiquemos cuáles son las oraciones que de verdad, que Dios siempre va a responder que no. Entonces, cuando hay muchas mujeres que le piden a Dios que por favor sus esposos le hagan caso, que es que son bobos y que ellos no toman, o que pues no son entendidos y que ellos no toman buenas decisiones, entonces que por favor que les hagan caso a ellas. La respuesta de Dios es no, porque Dios hizo un diseño y Dios no va a ir contrario a su palabra. Y en el diseño está que el hombre es la cabeza de Dios, el Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la esposa. Entonces, por eso dice, mujeres, sujetados a vuestros esposos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es que de pronto nuestro esposo le falta entendimiento, le falta sabiduría para tomar decisiones, entonces la oración que debemos hacer es pedir eso, que Dios le dé entendimiento, le dé sabiduría, pero no que nos haga caso a nosotros, porque entonces lo que le estaríamos pidiendo es que se vuelva un matriarcado en las casas. Y no puede suceder porque es que el que es sacerdote de su casa es el varón. Entonces, mujeres, si ustedes están queriendo hacer su voluntad en la casa, eso es contrario a la voluntad de Dios, porque la mujer se debe sujetar a su esposo. Si el esposo está sujeto a Dios, aclaro, porque si el esposo no está sujeto a Dios y está haciendo lo malo,
la mujer cómo se va a sujetar a ese esposo. Por eso le digo, todo va conforme a la voluntad y al diseño y el propósito de Dios. Otra respuesta que Dios va a decir no. Cuando, por ejemplo, un ejemplo, la hermanita de la iglesia le clama y le pide mucho a Dios que el hermanito de la iglesia se separe de la esposa porque ella en una visión vio que ese hombre era el esposo de ella. La respuesta de Dios es no, porque Dios no va, o sea, nuestra felicidad no va a ser a costa de la desgracia de otro. O sea, eso es contrario a la voluntad de Dios. Es contrario. Por más de que hayan tenido visiones, palabra profética, sueños, ay, que tienen ambos, no, es que la pareja de mi hermanito, del hermanito de la iglesia, se inconversa, entonces están en yugo desigual, en cambio conmigo. O sea, no busquemos excusas. Si él se metió al yugo desigual, es un trato en el que él se metió. Y él debe obedecer a Dios, lo que Dios le dijo con respecto a ese yugo en el que él se metió. Pero nosotros no podemos hacer oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Que se destruya un hogar. Por ejemplo, o sea, la respuesta es no. Otra oración que por ahí he escuchado, que oran las mamás pidiéndole a Dios que el hijo se separe de la nuera, o las mamás pidiendo que la hija se separe del esposo. Porque no, porque ellos no sienten, porque es que ellos conocen a la mujer que era para ellos y que la otra sí era mejor y que esta no es, porque no, es como malacareosa, porque es, a ver, no, porque Dios no va, o sea, si volvemos a lo mismo, si nuestros hijos, hija, hijo, se metió en un yugo desigual, el que está en desobediencia es el hijo o la hija. Pero no podemos pedir y clamar a Dios que se separe, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones siempre deben ser de edificar, para construir, para levantar, para sanar, para restaurar, pero no para destruir, porque eso es contrario a Dios. O sea, la respuesta es no. Debemos cambiar las oraciones. En ese caso, Padre, por favor, haz que mi nuera, revélate a la vida de mi nuera, revélate a la vida de mi hijo. Por favor, Señor, si esta es la mujer que tú tienes para ella, entonces, por favor, ayúdalos, guíalos, sé tú el centro de ese hogar. O sea, oraciones que Dios permite y que edifique. Si estás orando así, estás perdiendo tu tiempo. Y si llevas muchos años con esa oración, que porque ya te dijeron que proféticamente que un profeta le profetizó a tu hijo y le dijo que la mujer estaba en la iglesia y resulta que con la que tu hijo se casó o se fue a vivir no estaba en la iglesia, entonces por eso no es, no. Él se metió en un trato, se metió en un yugo desigual. Él debe orar y clamar, y tu oración como mamá, o tu oración como mamá por lo regular debe ser para que Dios se revele a esas vidas. Bueno, otra oración que es contraria y también escucho a diario es: ay, que por favor me gane la lotería, que me gane el chancecito. No, la respuesta siempre va a ser no. Si te ganas el chance, si te ganas la lotería, no fue de parte de Dios. Ten cuidado, porque si Satanás te está llenando los bolsillos, es porque te está atando, porque él cobra, y cobra más que un gota a gota. Él cobra, y cobra terriblemente. Acordémonos que él vino a matar, a robar y a destruir, y él es padre de mentira, engañador. Entonces, por favor. Entonces muchos dirán: no, pero la lotería, el chance, sí es suerte. No, porque es que eso cuando nosotros creemos en la suerte nos volvemos agoreros. Y si nosotros leemos lo que dice Dios, que él desprecia, rechaza a los agoreros y no entrarán en el reino de Dios. Eso ya lo hemos aprendido. Incluso en las maldiciones generacionales. Hay maldición por ser agorero. Hace 8 días hablamos sobre las maldiciones generacionales y hablaba sobre los agoreros. Entonces tengamos cuidado. Bueno, ahora venimos a la parte feliz, a la parte buena de esta prédica. Si nuestras oraciones
La respuesta a nuestras oraciones son sí, y sabemos que sí son sí. ¿Por qué? Porque son promesas dadas por Dios. Y recordemos que las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, si la oración que estamos haciendo por nuestros hijos, esposos, familiares, finanzas, salud, por cualquier situación, y ha sido una promesa que Dios nos da y estamos orando, reclamando esa promesa, entonces tengamos la plena seguridad que esa promesa se va a cumplir. Pero si llevamos mucho tiempo haciendo esa oración y no vemos resultado, entonces es porque hay oposición, es porque hay estorbos, porque hay piedras que están estorbando nuestro caminar hacia ese milagro. Entonces vamos a identificar. Hay 4 cosas que estorban nuestras oraciones y que pues obvio las impiden, ¿no? O sea, las retrasan. Una de las cosas que retrasa y estorba nuestras oraciones, y es muy común en el pueblo de Dios incluso, es la palabra. Escucho muchas personas orando, clamando por una situación, y se desgarran sus corazones, se humillan, se postran delante de Dios, mejor dicho, hacen todo. O sea, de verdad que Dios agacha su oído y escucha esa oración, pero inmediatamente están haciendo esa oración o apenas terminan, declaran por palabra de maldición o declaran lo contrario de lo que están pidiendo. Les voy a poner un ejemplo. Señor, por favor, revélate a la vida de mi esposo. Señor, tú me lo prometiste. Tú prometiste que mi esposo era como vid fructífera en la intimidad de mi casa, sacerdote de su casa. Señor, que te serviríamos. Uy, pero yo la verdad no creo que él vaya a cambiar. Porque es que el que es no deja de ser. Estamos mezclando la palabra, la promesa dada por Dios, junto con una palabra de incredulidad. Entonces, eso estorba nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nosotros oramos de esa forma? ¿Cuántas veces nosotros le clamamos a Dios, pero en nuestro corazón estamos creyendo lo contrario de nuestra oración? Padre, por favor, ayuda a que mi hijo cambie. Por favor, Señor, revélate a la vida de mi hijo. Por favor, tú dijiste que mi hijo era de bendición porque bendito el fruto de mi vientre. Pero es que no lo soporto, es insoportable, es terrible, es grosero, se porta muy mal conmigo. No, Señor, no, definitivamente nunca va a cambiar. Oración. Estamos hablando contrario a la voluntad de Dios. Estamos declarando maldición sobre nuestros hijos, estamos declarando maldición sobre nuestros esposos. Conclusión, nosotros mismos con nuestras palabras estamos estorbando la oración. Tenemos un ejemplo muy claro, que es el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, mientras estuvo en Egipto, duró 430 años, de los cuales yo le pongo que 400 años clamando, pidiéndole a Dios que por favor lo sacara de Egipto, que por favor lo liberara de la esclavitud, clamando y clamaban, vivieron en esclavitud. Pero sorpresa, Dios les mandó a Moisés para que los sacara de esclavitud, para que los sacara de la tierra de Egipto. Y de principio a fin, no declararon palabra de bendición, no le agradecieron a Dios, todo el tiempo se quejaron, todo el tiempo hablaron de maldición, todo el tiempo desearon volver, todo el tiempo decían, Dios los estaba sacando, Dios estaba alimentándolos. Si ustedes leen el libro de Éxodo, se van a dar cuenta todos los milagros, señales y prodigios que Dios hizo con el pueblo de Israel, que me puedo atrever a decir que con nosotros ha hecho lo mismo, milagros y señales y prodigios maravillosos, pero resulta que lastimosamente nosotros nos enfocamos en el lunar, en lo malo, vemos solo el puntico negro de la página y no nos enfocamos en todo lo que ha hecho. Entonces resulta que esa incredulidad, esas palabras
automáticamente nos sacan del propósito. Estas palabras roban la bendición. Esa palabra es estorbo para nuestras oraciones. Tan es así que ninguno de los solo Josué y Caleb de 603,000 y pico israelitas que salieron de Egipto, o sea, una cantidad grandísima, 603,700, o sea, imagínense la cantidad. Y de todo ese pueblo solo entraron 2, Josué y Caleb, porque fueron los únicos que creyeron y se pararon en la promesa de Dios y no dudaron en su corazón, y tampoco despotricaron, tampoco hablaron maldición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, que de nuestra boca salga bendición, que de nuestra boca salga edificación, que de nuestra boca salga sanidad. ¿Cuántas veces he escuchado a personas orando: Señor, tú me prometiste, tú dijiste que por tus llagas yo era sana, Padre amado, pero es que no, ay, me tengo que ir a tomar la pasta porque es que si no me tomo la pasta, no, ahorita me arranca el dolor? A ver, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si en realidad nuestra oración no llega? Es que una oración así no llega, porque eso es palabra de incredulidad. En realidad es como una oración hipócrita, mentirosa, porque estamos reclamando promesa, pero al mismo tiempo estamos reclamando maldición. A ver. Bueno, 2. La segunda cosa que estorba nuestras oraciones: la iniquidad. Mire lo que dice Dios: pero cuando me llamen, no les haré caso, ni dejaré que puedan ver mi cara por sus malas acciones. Entonces, nosotros podemos estar orando. A ver. Por ejemplo, el profeta Elí. El profeta Elí oraba y clamaba por la salvación de sus hijos, porque los amaba. Y oraba y clamaba, pero resulta que permitía injusticia. Permitía fornicación, permitía robo, adulterio, permitía, o sea, una cantidad de cosas en el mismo templo. Obvio que esa oración no llegó. Obvio que esa oración no llegó. Tuvo estorbo. ¿Qué? La iniquidad que estaban cometiendo los hijos. El profeta Elí clamaba, pero resulta que permitía injusticia en su casa. Permitió iniquidad, más que injusticia, permitió iniquidad. Otro caso de iniquidad. Nosotros estamos orando. Estamos orando porque nuestros hijos conozcan a Dios, ¿cierto? Y estamos: Señor, por favor, que mi hijo llegue a la iglesia, pero resulta que nuestros hijos ven que estamos haciendo lo malo. Nos ven hablando del prójimo, diciendo groserías, robando. A ver, nosotros enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo, o estamos clamando porque nuestros esposos lleguen a los pies de Cristo, pero resulta que nos escuchan chismeando, la casa vuelta a nada, la ropa sin lavar, no hay comida hecha, descuido total, la señora no está, que porque supuestamente está con las hermanitas de la iglesia. A ver, eso es iniquidad. Oraciones que no suben, porque Dios es justo. Si nosotros le decimos a nuestros hijos que le vamos a dar algo, pero resulta que nuestros hijos se portan mal, obvio no les vamos a dar lo que les prometimos. Lo mismo pasa con Dios. Tercera cosa que estorba nuestras oraciones: la injusticia. Entonces mire lo que dice Dios, y espero que por favor presten atención porque es espectacular. O sea, es duro, pero es espectacular. ¿Por qué? Porque a través de estas prédicas Dios nos está formando, nos está dando estrategia, nos está dando herramientas y nos está abriendo el entendimiento, nos está despertando nuestra conciencia. Y con una conciencia despierta difícilmente vamos a pecar y a caer. Entonces dice: la injusticia. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Aquí Dios le está hablando a los hombres, eso está en 1 de Pedro 3:7, le está hablando a los hombres específicamente, pero resulta que esta palabra de injusticia abarca la injusticia general, no solo la injusticia del hombre sobre la mujer, sino también, les voy a poner otro ejemplo. Cuando en la casa hay preferencias por los hijos, se quiere más al hijo mayor o se quiere más al hijo menor, cuando hay preferencias, eso es injusticia. Entonces automáticamente estamos levantando un espíritu de Absalón en nuestras casas. ¿Qué es Absalón? Rebeldía, contienda, división. Cuando nosotras las mujeres no le damos el lugar a nuestros esposos por encima de los hijos. Muchas mujeres creen que primero tienen que ser madres y luego esposas. No, primero son esposas y luego madres. Es que es el orden de Dios. Entonces, cuando nosotras le damos el lugar del esposo al hijo, resulta que no hay un hogar alineado, no hay una familia alineada a la voluntad de Dios, porque el hijo nunca va a reemplazar al esposo, jamás. Así lo amemos y lo idolatremos, nunca. Entonces lo que vamos a hacer es levantar injusticia al punto de que el hijo se levante contra los padres, deshonra a los padres. Y la deshonra trae muerte, trae pobreza, trae contienda, trae división, o sea, trae cantidad de cosas. Entonces, si nosotros estamos orando, pero resulta que estamos cometiendo injusticia, difícilmente vamos a poder ver las oraciones cumplidas. Ay, Señor, por favor, levanta a mi esposo con autoridad, porque es que mi esposo no tiene autoridad, pero resulta que cuando él va a decir algo lo gritamos o lo madreamos, hablándolo vulgarmente. No le damos el lugar, no lo respetamos. Eso es injusticia. ¿Cómo se va a levantar este hombre como varón, sacerdote de su casa? A ver. Señor, por favor, haz que mis hijos me respeten. Por favor, enséñalo. Ayúdame, Señor. Que mi hijo me respete, que me honre, Padre, porque es tu promesa. ¿Pero qué? Resulta que les permitimos de todo. No les ponemos límites, no les ponemos normas. Eso es injusticia. Y así esas oraciones no suben. Cuarta y última, la desobediencia. La desobediencia es tremenda. Nos roba mucho la desobediencia. Dice mi padre, estaban sentados en sombras de muerte. Mírenlo, o sea, todo lo que trae la desobediencia. Estaban sentados en sombras de muerte, atados por miseria y cadenas, por haber quebrantado las órdenes de Dios y despreciar las disposiciones del Altísimo. Mi pastor dice algo que nosotros debemos hacer, es oración, es la palabra que él utiliza, y resulta que es totalmente cierto. Nosotros a veces nos enfocamos en orar, en clamar, en ayunar, en velar, o sea, una cantidad de cosas para recibir la respuesta que tanto estamos esperando a nuestras súplicas, a nuestras necesidades. Y sabemos que que son promesas de Dios y estamos seguros que están en el propósito de Dios y es algo que Dios nos va a dar. Pero resulta que si no le obedecemos, volvemos a lo que les dije anteriormente. Si nosotros le prometemos algo a nuestros hijos en contraprestación a una orden y resulta que no la cumplen, a ver, no les vamos a cumplir, ¿cierto? No les vamos a dar el premio. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos dio los mandamientos, pero resulta que si no los cumplimos, ¿cómo nos va a bendecir? ¿Cómo nos va a bendecir?
Él nos ama mucho, pero Él no es como nosotros, un padre malcriador, por decirlo así. No, Él es un padre en todo el buen sentido de la palabra. Nos corrige, nos educa, nos alimenta, nos sustenta, nos levanta, nos sana, nos cuida. Ese es un padre, pero nos corrige. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Cómo es posible que nosotros estamos esperando la respuesta? O estamos esperando un milagro, pero resulta que Dios ya nos dijo que teníamos que hacer. Y si es tu caso, échale cabeza. Recuerda, Dios que te dijo que tenías que hacer. No lo has hecho. Entonces, ¿por qué te quejas si no has visto el resultado? Si no has visto el milagro. Si no has visto la respuesta a tu oración. Primero tenemos que obedecer. Es más oración. Menos oración, más oración. Tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que cambiar lo que Dios diga que cambiemos. En muchos de los casos, recordemos que incluso Dios dijo que el tiempo que nosotros demoremos en salir de Egipto es el mismo tiempo que vamos a tardar en entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo lo dijo? Dios mandó a Caleb, o sea, a 12 espías, a revisar la tierra de Canaán, la tierra prometida que emana leche y miel, para que revisaran, para que miraran a ver cómo iban a entrar a la tierra. De los 12, 10 dieron un resultado negativo, un balance negativo, que no se podía, que nosotros, que éramos como langostas al lado de ellos, que eso era terrible, mejor dicho, o sea, todo era mal. A ver, pongámosle lógica. A veces nosotros nos enfocamos en las cosas malas. Si Dios no, les voy a poner un ejemplo. Si Dios nos dice, tu esposo con el que estás separada, del que estás separada, es el hombre que tengo para ti. Y te da una promesa. A ver, lo más lógico es que Él, antes de restaurar nuestro hogar, transforme y restaure a este varón, ¿o no? Nosotras como mamás, o ustedes los hombres como papás, ¿le darían un mal esposo a sus hijas si tuvieran la posibilidad? ¿No es cierto? Buscarían lo mejor para sus hijas. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial que está en los cielos? Él siempre nos va a dar lo mejor. Pero, a ver, dice, no, o sea, aléjate de él, déjame que yo trate con él. Sepárate, en un tiempo, o sea, para que Dios trate con él. Y nosotros nos metemos. Es que se los digo por experiencia propia. Yo se los digo por experiencia propia. Dios ha querido tratar a mi esposo. Y resulta que yo en muchas ocasiones me metí. No dejé que Dios hiciera en él. Ya separados, si él venía y me hacía la visitica, a ver. Es que se los digo por experiencia propia. Y a causa de ello, el resultado de la promesa se ha cumplido. No se ha cumplido. ¿Por qué? Porque resulta que Dios dice en su palabra que los espías duraron 40 días. Y el castigo, ¿cuál fue? 40 años de vagar por el desierto. Por dudar de su palabra. Por despotricar, por quejarse, por murmurar. 40 años. 1 año por día. A ver. Entonces, o sea, de verdad que debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes. Les voy a poner 2 ejemplos nomás. Dice, bueno, ya les dije el ejemplo de los hijos, cuando les ordenamos algo a nuestros hijos. En esta misma palabra de la obediencia dice, despreció las disposiciones del Altísimo. Este caso lo he visto muchas veces y lo vi en mi vida. Resulta que el hijo sufrió un accidente o una enfermedad, algo que médicamente hablando era para muerte. O el esposo. Son los casos más comunes. Y resulta que nosotros despreciamos
la disposición, la voluntad de Dios. Y resulta que nos metemos a clamar y a renegar. Y no me vas a quitar a mi esposo, no me vas a quitar a mi hijo, y no lo acepto. Y nos despreciamos la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, o sea que ese es su Dios, ese es su Baal. Listo, nos deja nuestro esposo o nos deja nuestro hijo, pero oh, sorpresa, resulta que el hijo se perdió en las drogas y el esposo se fue con otra mujer. Lo viví. Mi esposo fue herido de muerte y yo peleé con Dios y le dije que no me lo iba a quitar porque era el esposo, el hombre que él me había dado. Bueno, le di todos mis argumentos. En ningún momento fui humilde y acepté la voluntad de Dios y no dije, no me lo quitas porque no vas a dejar a mi hija huérfana. Bueno, una cantidad de cosas. Efectivo. Lo que yo le pedí, como yo le pedí, Dios lo hizo. Yo le dije que yo no quería un hombre enfermo, que le diera su salud, o sea, todo lo que yo le pedí, así mismo Dios lo hizo. Pero a los menos de 2 años, o sea, no alcanzó a durar 1 año este hombre, cuando ya me estaba, o sea, estaba siendo terrible. Y a los 2 años ya estaba enredado con una mujer por la cual nos separamos. Se acabó el hogar. Entonces, no despreciemos la voluntad de Dios. Hagámoslo, o sea, seamos obedientes. Seamos obedientes, que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y si Él nos dio una promesa, si Él nos dio una palabra de sanidad, si Él nos dio una palabra de restauración, de restitución, de prosperidad, seamos obedientes. En cuestión de la justicia, muchas veces le estamos clamando a Dios que por favor nos paguen lo que nos deben. Pero resulta que es que nosotros ni siquiera pagamos lo que debemos. O sea, debe haber coherencia entre la oración y la conducta de nosotros. Debe haber coherencia. Si no hay coherencia, difícilmente podemos ver el resultado de esa oración. Si nosotros no queremos que se cometa iniquidad en nuestra casa y estamos orando para que nuestros hijos no consuman drogas en las casas o que dejen de consumir, pero resulta que es que nosotros permitimos que en la casa se consuma alcohol. A ver, tiene que haber coherencia, Si nosotros reclamamos que nuestros hijos son de bendición, pero resulta que cada que llegan de estudiar o algo los maldecimos. O sea, no hay coherencia. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, sujetos a nosotros, pero resulta que nosotros no somos obedientes y sujetos a Dios. O sea, de lo que nosotros sembremos, de eso mismo vamos a cegar. O sea, no nos digamos mentiras. O sea, esta prédica y la mayoría de las prédicas que Dios pone en mi corazón, que pone en mi boca porque salen del corazón de Dios, es para eso, para edificar, para levantar, para construir. Pero que no sean palabras que se las lleva el viento, sino que de verdad las pongamos por obra, que de verdad entendamos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, que pidámosle a Dios que ponga un tizón encendido en nuestras bocas, que nos cambie nuestra forma de hablar, que por favor saque toda incredulidad, todo dicho de maldición, como el que es no deja de ser. O sea, hay muchos dichos de maldición, muchas palabras que nosotros proferimos de maldición. Que saque la iniquidad de nuestros corazones, que saque la injusticia de nosotros. Nosotros estamos clamando por algo. Primero debemos empezar por nosotros. No esperemos a ver el resultado en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Cuando nosotros no hemos hecho la tarea. Primero debemos ser tratados nosotros, para que así mismo seamos luz para los otros. Ese es el orden. No podemos esperar ver el cambio en nuestros esposos, ver el cambio en nuestros hijos, ver el cambio en nuestras finanzas, ver el cambio en todas las áreas de nuestra vida que están mal, en nuestra salud, cuando ni siquiera hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, cuando no hemos cambiado nuestra forma de hablar, cuando no hemos sacado la injusticia, la iniquidad de nuestras casas. Entonces a eso los invito. Padre amado, Señor,
Pongo estas personas en tus manos, Señor. Padre, ponnos a nosotros que hablamos maldición, Señor, ponnos un tizón encendido en nuestras bocas, que cada vez que vaya a salir maldición de nuestra boca, Señor, no podamos hablar, Padre. Padre amado, que cada vez que vayamos a permitir iniquidad o vayamos a cometer iniquidad, Señor, que se reargulle nuestras conciencias, muéstranos lo malo que hay en nosotros, Padre, que cuando vayamos a cometer injusticia, Señor, revélanos, muéstranos, Señor. Padre, te pedimos que toda desobediencia, toda rebeldía, toda injusticia, toda iniquidad, toda palabra de maldición salga de nuestras vidas, de nuestra boca, Señor. Cambia, muda nuestra mente, nuestro corazón, Padre. Llénanos de ti, Padre, porque solo si estamos llenos de ti vamos a cambiar y vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones. Te necesitamos, Padre, necesitamos de tu ayuda. Queremos cambiar, renunciamos a la palabra de maldición, renunciamos a la iniquidad, renunciamos a la injusticia, renunciamos a la desobediencia, a la necedad, a la rebeldía, Padre, y nos sujetamos a ti. Y Padre, te pedimos que reemplaces esos sentimientos, esos pecados, los reemplaces por el fruto de tu espíritu: amor, benignidad, gozo, paz, templanza, mansedumbre, humildad, prudencia, tolerancia, temor a ti, amor, respeto. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.